¿Cómo están mis estimados hermanos? Bienvenidos a la semana 10 y también 11, a marzo 26, abril 1 para la semana 10, abril 2 al 8 de la semana 11. Hablaré de eso en un poquito. Toca estas semanas las lecturas de González, capítulo 40 al 45 en esta semana. 10, estamos hablando de la expansión política, cultural e intelectual. La lectura de hoy día toca de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. He aquí una iglesia que trabajaba duro, que habría sufrido, que exhibía paciencia, no aguantaba a los malos y apoyaba a los apóstoles. Era una buena iglesia, pero tenía una gran falta por la cual tenía que arrepentirse y volver a la pureza de sus primeras obras. Había dejado su primer amor. Ahora, no se explica exactamente lo que significaba eso de dejar su primer amor, pero podemos deducir que en todo el bien que hacía esta iglesia, de alguna forma, de alguna manera, se había olvidado de Cristo. Era una iglesia cristiana, pero Cristo ya no era el centro de su vida, quizás de sus vidas personales como cristianos, quizás no de la vida, centro de la vida de la iglesia. Hoy, qué advertencia para nosotros individualmente, para nuestras congregaciones, para nuestras denominaciones, nuestras instituciones, nuestras organizaciones. Muchas veces hacemos obras cristianas, vivimos la vida cristiana, hacemos cosas buenas, pero a veces se nos olvida poner Cristo al centro, en medio de todo. Otra vez lo vemos en la historia. Habían iglesias cristianas y hasta países supuestamente cristianos, pero ¿cuántos se habían olvidado de su primer amor, de Cristo? Bueno, la semana pasada vimos cómo por un lado se estableció la doctrina oficial luterana y la doctrina oficial reformada. Vimos también por el otro lado cómo muchos reaccionaron contra lo que fue percibido como un dogmatismo frío. Los espiritualistas reaccionaron, los racionalistas y también los pietistas. También vimos como los grupos y movimientos que no tenían un hogar, se podría decir, en Europa, emigraron a las colonias británicas en América del Norte para que pudieran tener libertad de religión. En los Estados Unidos, la religión, que era mayormente no católica, y sí hubieron algunos católicos en los Estados Unidos en esa era, pero eran una pequeña minoría hasta las grandes inmigraciones en el futuro, en el siglo XIX. Pero esa religión mayormente no católica tuvo gran influencia en la cultura en general y también en la política. Ahora, y digo no católica, porque no todos se consideraban protestantes. Muchos, como los bautistas, por ejemplo, fueron perseguidos también por los protestantes en Europa. Entonces se vio esta influencia en la independencia y en el desarrollo de los documentos, de la fundación de este nuevo país. Se vio también esta influencia en el ideal, en el concepto, la idea del destino manifiesto, la cual afectó la colonización del continente
y las relaciones con otros países, especialmente con México. Otros eventos desafiaron y cambiaron la cara religiosa de los Estados Unidos, la guerra civil en los Estados Unidos, la esclavitud y los grandes movimientos de inmigración, como dije, que vinieron después de la guerra civil del siglo XIX. Llegaron muchos de Europa que eran de los países más católicos. En Europa el secularismo ya aumentaba bastante en su influencia, especialmente durante la Revolución Francesa. Guerras entre las naciones, ambiciones territoriales y la colonización también estaba cambiando la cara de Europa regularmente. En Latinoamérica, las revoluciones en los Estados Unidos, la Revolución Francesa, dieron inspiración a los movimientos de independencia. El aspecto religioso, sin embargo, no cambió mucho en Latinoamérica, porque la Iglesia Católica seguía firmemente en control en casi todo lado. Ahora, el desafío más grande para la teología, la ortodoxia protestante, era el surgimiento de las nuevas teologías en estos días, el siglo XVIII-XIX, influenciados por supuesto por Darwin, por Marx, por avances científicos y tecnológicos, por los descubrimientos arqueológicos, por los nuevos métodos de estudiar la Biblia y de estudiar y hacer la teología. Esto llevó más y más a lo que se llama el liberalismo clásico del siglo XIX. La Iglesia Católica vio lo que estaba pasando entre los protestantes y trataron de evitar lo mismo en sus universidades y en sus iglesias, y hicieron todo lo posible en estos días para rechazar y controlar la influencia de la modernidad, de las ideas modernas. Bueno, mucho aquí para estudiar, mucho de historia y teología, pero también filosofía, porque influenciaba mucho la filosofía en las iglesias en esos días y los estudios científicos. Pero preguntas para reflexionar mientras están leyendo. Número uno, ¿cómo evalúa usted la relación de la iglesia, la religión, con la cultura y la política en los Estados Unidos durante estos tiempos? ¿Qué hubo de bueno y qué hubo de malo esa influencia? ¿Cómo fue algo bueno esa influencia de cultura, gobierno, iglesia, y qué fue de malo? Número dos, ¿por qué cree usted que surgió tan rápidamente el secularismo en Europa? ¿Qué pasó? ¿Por qué surgió tan rápidamente este secularismo? Número tres, ¿por qué mantuvo durante estos tiempos tanto control la Iglesia Católica en América Latina? ¿Cómo pudieron ellos mantener ese control durante estos tiempos cuando estaban perdiendo en Europa? Número cuatro, ¿cómo interpreta la teología protestante del siglo XIX? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? ¿Qué salió de bueno? ¿Qué hubo de malo del desarrollo teológico protestante durante ese siglo? Número 5. ¿Fue bueno que la Iglesia Católica se opusiera tanto al modernismo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y finalmente, fíjense en las relaciones entre el colonialismo y las sociedades misioneras. ¿Cuáles son algunos aspectos positivos de esa relación del colonialismo y las sociedades misioneras? ¿Cuáles son algunos aspectos positivos? ¿Cuáles son algunos aspectos negativos de tal relación? Bueno, le toca esta semana el foro número 5, nomás le quedan 2 foros, foro número 5. Y durante, como ya hemos dicho, durante el siglo XIX hubo una explosión en los Estados Unidos, una explosión de religiones nuevas, incluyendo los mormones, los testigos de Jehová y algunos otros. Y estos han visto últimamente un gran crecimiento global, especialmente en Latinoamérica, América Latina. Varias preguntas aquí para discutir en el foro. ¿Hasta qué punto son estos grupos, estos cultos, estas sectas, hasta qué punto son una amenaza para el Evangelio? ¿Dónde vive usted? ¿Cómo los ha enfrentado usted personalmente en su país, en su contexto, en su estado, sea donde sea que está ministrando? Número 2, ¿cómo prepara
o ha preparado usted sus congregaciones para enfrentar, para confrontar estos grupos? ¿Ha sido efectivo, sí o no? Y si no lo ha hecho, ¿cómo lo haría? Y pregunta número 3 que ahí tienen en su foro: ¿hay otros grupos de tal tipo, sectas, que presentan un cristianismo aberrante o errado en su campo de ministerio? Yo sé que hay muchas sectas en América Latina que están llegando a Estados Unidos, que sí se creen cristianos, se llaman cristianos, pero tienen doctrinas muy aberrantes en error. Diga cuáles son estos grupos que usted está enfrentando en su campo misionero, y diga cómo usted y su iglesia tratan con ellos. Ok, esa es la semana número 10. Ahora la semana número 11, si ven ahí en el calendario, esa semana número 11 del 2 al 8 de abril, simplemente es un tiempo, es una semana donde no hay lecturas. Trabaje en su reseña, y la fecha para entregar su reseña del libro Crítica antes de medianoche, el 8 de abril. Así que, hermanos, no hay excusa. Tienen suficiente tiempo para trabajar. Esa semana concéntrense nomás en escribir una buena reseña, para que yo pueda disfrutar de leer lo que han escrito, y entreguenlo antes del medianoche del 8 de abril. Eso nomás para las próximas 2 semanas. Entonces no hay video para la próxima semana, con esto para las 2 semanas, y vamos a volver otra vez a vernos en la semana número 12. Deja orar por ustedes, hermanos, que tengan una buena semana. Señor, doy gracias una vez más por estos hermanas que están ministrando por muchas partes en el mundo. Y Señor, y estamos hablando y estamos estudiando acerca de mucho de las teologías aberrantes, de las teologías que se llaman cristianas, pero que realmente no son bíblicos, y a veces son una amenaza para nuestras congregaciones. Y Señor, deles a estos hermanos, a estas hermanas, sabiduría, discernimiento, el coraje, la firmeza para predicar y enseñar la verdad, y mostrar el amor del evangelio bíblico, el amor de Dios, de Cristo, de su sacrificio, su perdón en el evangelio bíblico, para confrontar con amor, pero con firmeza, estos que a veces son hostiles y están en contra de la verdad bíblica. Protégeles, Señor, esta semana en todo lo que están haciendo en sus vidas, en su trabajo, en su ministerio, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto.